Entonces hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios, cómo nos transforma. Y podemos partir desde esa misma palabra. La palabra transforma, ¿qué quiere decir? Cambiar de forma, tener otra forma. Es muy parecida a la palabra metanoia en griego. Meta es más allá, nous es mente, más allá de la mente, es transformar la mente. Y la palabra metanoia se utiliza también para referirse a la conversión. Conversión, tomar otro camino o hacer otra versión, hacer una versión mejorada, dejar un camino antiguo, un camino dañino. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios nos tiene que dar otra forma, ¿cierto? Por eso el Señor le decía a Nicodemo, si ustedes se acuerdan, hay que nacer de nuevo. La palabra nos hace nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. No son solo pequeños cambiecitos, ¿cierto? Como que, yo era un poquito desordenado en la casa y dejaba los zapatos tirados, ya los recojo. Muy bueno, estás colaborando. Pero eso no quiere decir que haya una transformación interior. El que se mantenía bebiendo diario, entonces ya no bebe sino los miércoles y los viernes y los domingos y los martes. No, eso no es una transformación en sí, ¿cierto? Una transformación es, en definitiva, ser una nueva creación, ser otra persona. Que alguien nos diga, es totalmente diferente. Entonces, la palabra de Dios nos transforma, o sea, nos cambia la forma. Y vamos a hablar precisamente desde el testimonio de la Virgen María, ¿cierto? En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26. Ahí vamos a ver unos detalles de María. Y vamos a ver el camino que ella hace. Ese relato, capítulo 1, versículo 26, es el que conocemos como el de la Anunciación. Cuando el ángel le anuncia a María lo que va a suceder en ella. Entonces estamos en 1:26. Miren lo que dice. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Miren pues, hasta aquí nos hizo una descripción del tiempo. O sea, el tiempo en el que ocurrió 6 meses después. ¿Después de qué? Que ustedes leen anterior, fue el anuncio a Zacarías de que su esposa Isabel iba a quedar en embarazo. De pronto ustedes caen en cuenta de ese texto. Después de ese anuncio a Zacarías, a los 6 meses le está anunciando a María. O sea que Juan el Bautista es mayor 6 meses que Jesús. Recuerden que Zacarías es el papá de Juan el Bautista junto con Isabel. Envió un ángel. Recuerden que la palabra ángel traduce literalmente mensajero. Ángel ángel viene de la expresión angelus, de donde viene evangelius, que es buena noticia. Anuncio, ¿cierto? Entonces el ángel es el que anuncia a Dios, el ángel Gabriel en este caso, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Nos dice cómo se llama el papá el esposo de esa virgen, es de la casa de David, o sea que quiere decir que María desciende de David, o sea que es de la misma raza. Y la virgen se llamaba María. Eso es una descripción como de los personajes y más o menos del tiempo y un poquito hasta del lugar, porque nos dice que fue en Galilea, en Nazaret, ¿cierto? Ahora nos empieza a describir el acontecimiento, lo que se dice. Aquí es donde quiero que ustedes vayan identificándose. Esto que el Señor le dice a María, yo quiero que ustedes lo reciban para ustedes. Para mí, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor hoy a nosotros? ¿Qué palabra tiene para nosotros? Como nos decía Pacho, la palabra transforma. Esta palabra, siendo palabra de Dios, nos tiene que transformar. Dijimos al principio, la palabra de Dios sana, ¿cierto? Otra palabra que dijimos, sana. Ahora estamos diciendo que la palabra de Dios transforma. María no era una mujer mala, no era una mujer pecadora, nada de eso, al contrario.
pareciera ser que era muy santa, que era muy buena, según la descripción de los textos. Y el Señor se acerca a ella diciéndole, alégrate, es la primera palabra que le da, llena de gracia, el Señor está contigo. Esas son las tres palabras que en la que nos quisiéramos detener. Esa palabra alégrate es el saludo griego. O sea, ¿qué hizo el ángel? La saludó. ¿Cómo saludamos nosotros? ¿Quién me dice? Nosotros los colombianos, ¿cómo saludamos? Hola. Decimos, Enia, por aquí me está diciendo hola, pero si ustedes quieren pueden decir buenos días. ¿Qué más decimos? En inglés. ¿Qué más decimos? Pueden hablar, vean si ustedes digan. ¿Cómo saludamos? Miren, ¿qué quiere decir la palabra saludo? Ya dice mucho, quiere decir salud, salud, desear bienestar. Este es un saludo. Entonces, ¿cómo saludan? En griego saludan jaire, que quiere decir alégrate, ¿cierto? Alégrate. En latín se dice salve. Por eso cuando hacemos el Dios te salve, decimos Dios te salve María, no se refiere a la palabra salvación. Pónganme pues mucho cuidado a este detalle. Cuando decimos Dios te salve, no queremos decir María, que Dios te salve. No, estamos diciendo salve, saludo, te saluda, ¿cierto? ¿Me hago entender? En latín, el saludo es salve o ave. Ave también es un saludo. ¿Han escuchado de pronto o decimos, por ejemplo, Ave María, ¿cierto? Vamos a hacer el Ave María. El Ave María, Dios te salve María, o sea, el saludo a María. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, en griego es Jaire. En hebreo, por ejemplo, es Shalom, desea paz. Shalom, la paz, así se saludan ellos. En latín es ave o salve. Y nosotros, en español, decimos saludos. Te saludo. Voy a ir a saludar a, ¿cierto? Vamos a saludar a, o ya empezamos a decir, Dios lo bendiga, por ejemplo, nosotros ya acabamos aceptando a Dios. Dios lo bendiga, muy buenos días. O sea, deseamos que el día sea bueno. ¿Qué más decimos? Felicidades, ¿cierto? Si de pronto la persona está, es Navidad o algo así, felicidades. O sea, el saludo siempre es para desear algo muy bueno. Entonces el ángel le dice, alégrate. Nosotros hemos aprendido a decir, Dios te salve María. Es el saludo del ángel. Por eso, no sé si les pregunté acá, ¿cuál es qué palabras se saben de memoria, qué texto bíblico? Si ustedes dicen el Dios te salve, es bíblico todo. Hoy se lo voy a ir mostrando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Mírelo aquí en la Biblia. Si a usted alguien le pregunta, levante la mano, preguntan un grupo, dígame un texto bíblico, usted puede arrancar diciendo tranquilamente, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Dónde está eso? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Imagínense, eso nos hemos acostumbrado a repetirlo y no le hemos dado mucho valor. ¿Qué le está diciendo el ángel? Alégrate, tú eres la mujer feliz, tú eres la mujer gozosa, tú eres la mujer bienaventurada. Ese alégrate traduce bienaventurada, bienaventurada, gozosa, feliz. O la expresión griega también puede ser macarios. Macario es un macarismo. Los macarismos son bienaventuranzas. Todo esto se lo está diciendo el ángel. Ahora, mire cómo va a seguir diciendo. Llena de gracia. ¿Qué es la palabra gracia? La gracia en griego es doxa. Y traduce la llena de Dios, la llena de la presencia de Dios, o el que está lleno de la presencia de Dios. Y como les digo, la palabra que Dios le dice a María, se la dice a toda la humanidad. Entonces ella es la feliz, la alegre, la gozosa, Macarios, pero además en ella se da la doxología, o sea, la presencia de Dios plena en ella. ¿Sí? El Señor está contigo, o sea,
Dios la habita, Dios está en ella, Dios está presente en ella. Recuerde que María representa a la iglesia. María, cuando hablamos de María, estamos hablando de la misma iglesia, ¿verdad? Que todas esas palabras son para nosotros hoy. Si quieren levantar la mano, preguntar algo, lo pueden hacer cuando quieran. Vamos a continuar el texto, ¿cierto? Ya les decía, los macarismos, ¿cierto? Bueno, esa expresión gracia también puede ser charis, que es don, o haris, don, regalo, favor, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la gracia de Dios, la gracia de Dios en ella. Entonces María pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que ella es todas esas cosas? A ella también le sorprende esa palabra del ángel, que yo espero que nos sorprenda hoy. Recuerde que son palabras de Dios que nos van edificando. Dios no descalifica, Dios no mata, Dios no hiere con su palabra, Dios no hace sarcasmos, Dios no miente, Dios no es duda, Dios nunca es duda. Sí, por allá en Mateo, en el capítulo 5, no recuerdo bien el versículo, él dice, yo no soy unas veces sí y otras veces no, yo soy sí o soy no. También nos dice por allá en Apocalipsis, no los quiero tibios, sean fríos o calientes, es que a los tibios los vomito de mi boca. O sea, el Señor es firme, absolutamente firme. Y Él no se muda, no se mueve, no está cambiando, no es, ¿cómo se dice en psicología? Una persona que cambia de personalidad. Bipolar. Bipolar, el Señor no es bipolar, ¿no? Él es firme en lo que nos ofrece y nos dice. Entonces estas palabras son para nosotros. Tómesela pues en serio, Ángela, o Pacho, o Heriberto, que son los que estoy viendo acá en la pantalla, me permiten. Guarden en el corazón, alégrate. O sea, ¿por qué estamos tristes si tenemos al Señor? Si estamos llenos de su gracia, de su doxa, de su fuerza, de su poder, si hemos sido revestidos con su amor y si Él está con nosotros. Si ustedes leen, por ejemplo, en Josué, capítulo 1, versículo 9, el Señor 1:9 de Josué, repito porque a algunos que les gusta anotar, 1:9 de Josué, Él dice, sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te acobardes. Y le dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Miren, hermanos, el motivo de la alegría nuestra, el motivo de la seguridad nuestra es porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué podemos enfrentar una situación? Porque el Señor está con nosotros. Es lo único o es lo definitivo. O sea, pueden haber otras cosas, ¿cierto? Uno se puede sentir seguro. A ver, voy a ir a Estados Unidos, voy tranquilo porque tengo visa o hice las conexiones para llegar, voy con cierta tranquilidad, ¿cierto? O voy a ir al supermercado, voy tranquilo porque tengo el dinero para comprar, ¿cierto? Pero lo que en realidad me debe dar seguridad a mí es que Él está conmigo. ¿Por qué mucha gente sufre? Porque no cuenta con Dios, no sabe que cuenta con Dios, no se ha enterado que cuenta con Dios. Y Él dice, yo estaré contigo. Hay momentos en los que dice, yo pelearé por ti, yo pelearé tus batallas. Hay tantas cosas tan hermosas para uno descubrir aquí, y eso le dice el Señor a María, a la madre, y nos dice a todos nosotros, a Amparito, a Jennifer, a los que me escuchan hoy o escucharán después, sepan eso, alégrese, que usted está lleno de la gracia de Dios, porque el Señor está contigo. Ella se conturba, ojalá usted se conturbe y diga, pero ¿cómo puede ser eso, cierto? Ella se conturba por estas palabras y se preguntaba, ¿qué significa este saludo? Pero aunque es el saludo griego normal, ella se siente extraña, ¿cierto? Se siente raro, son palabras impactantes. Nosotros nos hemos acostumbrado a rezarlo repetitivamente sin conciencia, pero si alguien nos dice eso, imagínense si nosotros nos acostumbráramos a saludar a nuestros hijos así, alégrate, hijito, lleno de gracia, el Señor está contigo. Que mañana por la mañana ustedes despierten sus hijos así, Chelito. No nos acostumbramos a eso.
Si muchos le decimos, bueno, mijo, levántese, pues, mi amor, que lo va a coger la tarde. Si somos tiernos, ¿cierto? Cuando nos cogen enojados, bueno, ¿a qué hora estás a levantar, pues, muchacho? Mira todas las tareas que tenés que hacer o, bueno, cualquier cosa. Imagínense si los levantáramos así, si saludáramos a los amigos así. ¿Eh? Alégrate, lleno de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturba en estas palabras y el ángel vuelve y le habla. O sea, me gusta centrarme en lo del ángel porque es el mensaje de Dios. Dijo, no temas. Ya por ahí mencionaba ahorita Alex y ya yo les adelantaba también desde Josué. No temas, María, porque has hallado gracia. Ahora aparece la palabra gracia delante de Dios. Has hallado gracia, o sea, no somos desgraciados. Yo me acuerdo cuando mi papá se emborrachaba, en medio de muchos tragos, él decía, qué desgracia mi vida. Qué duro decir esas palabras. ¿Quién es el que no tiene gracia? O sea, el que no conoce a Dios, el que no entiende a Dios. Y entre más lejos de Dios, más se le da a la persona la desgracia, sin gracia, sin la presencia de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Miren qué hermoso, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Mire, esto ya no, hasta nos sirve ahora que en Olímpica están diciendo que desde septiembre se siente que viene diciembre. Qué bueno que con este texto lo empecemos a sentir de verdad, ¿cierto? Que ya viene diciembre, pero con el significado que tiene más que diciembre, la Navidad, que la Navidad es natividad, es nacimiento, ¿cierto? Entonces mire lo que el ángel le dice, no temas, no hay por qué tener miedo. El miedo es normal, ¿cierto? Es más, el sentir miedo puede ser muy bueno, porque es que los sueños de Dios son tan grandes que pueden dar miedo o hasta deberían dar miedo. Un sueño que valga la pena da miedo, da susto, impacta, pero no el miedo de no querer hacer o no el miedo que aterroriza para uno alejarse de un lugar, sino ese temor interior que uno experimenta ante algo que lo supera. Y eso es lo que está experimentando María. Sin embargo, le dice, no temas, María, porque has dado gracia delante de Dios. Es que los sueños tienen que ser tan grandes que nos den miedo. Si un sueño no le da a uno miedo, no vale la pena. No hay nada mejor que cuando uno va a emprender un proyecto que le genera todo el estrés, todo el impacto, toda la fuerza, que uno sabe que va a ser duro, pero que sabe que lo va a llevar a algo muy grande. Es más, o de pronto uno ni sabe, no está muy seguro, pero es a lo que uno se quiere arriesgar. Y claro que ella estaba siendo llamada a una tarea muy dura y muy grande, ¿cierto? Porque va a concebir y va a dar a luz un hijo. Mira lo que estamos llamados a concebir a Jesús en nosotros. O sea, que Jesús nos habite. Y le pondrás por nombre Jesús. Jesús traduce Yeshua. Yeshua traduce Yahvé salva o Dios salva, ¿cierto? Él será grande. Mire cómo va a ser ese hijo. Él será grande. Le llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob. Sobre la casa de Jacob quiere decir sobre Israel. Recuerda que Jacob, allá en el Génesis, le cambió Dios el nombre y lo puso Israel. Israel, apréndanse esto, traduce Is es hombre, Ra, el que ve, el Dios, el hombre que ve a Dios. Israel es el nombre de todo ese pueblo, o judíos también, ¿cierto? Pero lo que quiere decir es que estará sobre el trono de todo el pueblo. Y dice, por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces, claro, la misión que se le plantea a María es muy grande. Y lo que va a hacer ese hijo. O sea, se le plantea un sueño maravilloso, muchachos. Y aquí yo les quisiera invitar para que reflexionemos eso. A uno, cuando la palabra lo transforma. Uno, ponga pues mucho cuidado. Cuando la palabra nos comienza a poner a soñar. Conocer a Dios es empezar a soñar.
Todos los hombres de Dios fueron soñadores. Abraham, deja tu tierra, tu patria, tu parentela. Todos los hombres de Dios eran soñadores. Abraham, deja tu tierra, tu patria, tu parentela, y yo te llevaré a una tierra prometida que emana leche y miel. Moisés, imagínense, ese hombre que el Señor lo pone a rescatar un pueblo, a recorrer la tierra, el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Por 40 años con ese pueblo. Un soñador total. José, el del Antiguo Testamento, soñador, que el Señor le iba revelando, le iba mostrando hasta llevarlo a ser gobernador de Egipto. Y así podemos ir describiendo un montón de soñadores. El encuentro con Dios, el encuentro con la palabra, como decían ustedes ahora, nos tiene que llevar primero a soñar. La única manera de ir transformando nuestra vida es comenzar a soñar. Es lo primero que Dios le da a María, un sueño, un proyecto. Miren que ya lo vamos desmenuzando. El sueño se tiene que convertir en proyecto. El proyecto tiene que tener metas, objetivos. El proyecto tiene que tener una misión. O sea, cada día voy a realizar una tarea para conseguir ese sueño. Eso recibe María. Pero Dios, a través del ángel, le revela el panorama, le muestra el panorama, le dice, ojo, que usted va a concebir un niño. Este niño heredará esto y estas cosas. Nosotros, ¿de qué nos vamos a llenar por dentro, muchachos? María se está llenando de Jesús. Usted y yo, ¿de qué nos llenamos? Nos podemos llenar de miedo, de malas noticias, de malos comentarios, nos llenamos de rabia. ¿Cuántas veces decimos eso? Me llené de rabia, me llené de miedo, me llené de impotencia, me llené de pesar, me llené de alcohol, me llené de... Oh, me voy llenando de Jesús. Eso es lo que va recibiendo María, ¿cierto? Y ante ese sueño, ella sigue respondiendo. ¿Ven lo que dice? María respondió al ángel. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues no conozco varón. Muchachos, que el sueño sea tan grande que nosotros le digamos a Dios, ¿cómo va a ser eso posible? Yo quiero hacer tantas cosas en la evangelización y todavía le pregunto a Dios, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo es que vamos a hacer para conectar 300 por aquí o 500? ¿Cómo es que vamos a hacer para ir a evangelizar allá a Boston? ¿Cómo va a ser eso y todavía no tenemos visa? Pero él sabe, ¿sí o no? Miren pues las preguntas que yo le hago al Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso si estamos por aquí en un rinconcito de Niquea, Camacol? ¿Cómo vamos a llegar? Ahora podemos ver allá como dirían los... Bueno, mejor no digamos eso. Como dirían allá, el gran país de Estados Unidos, ¿cierto? O de Europa. Pero también podríamos decir, ¿cómo vamos a llegar a los campos, a las veredas, a los barrios pobres? En palabras del Papa Francisco, a las periferias. Porque todos soñamos ir a Miami y está bien. Pero qué lindo el que sueña llegar al corazón del que de pronto no es tan importante. Como dice el Papa Francisco, oler a oveja. ¿Cómo va a ser eso, Señor? Dice la Virgen María. Y entonces el Señor me responde, el Señor le responde, ¿usted qué sueño tiene? Piense. ¿Qué sueño le ha revelado el Señor para poder que se transforme su vida? Mire la respuesta del ángel. Él respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por la fuerza del Espíritu Santo. Es la primera vez en el Evangelio de Lucas que se expresa la palabra Espíritu. Hasta ahí todavía no se había dicho nada del Espíritu Santo. Recuerden que San Lucas es un evangelio especializado en el Espíritu Santo, en Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo voy a lograr eso que me parece tan difícil? Esa salud. ¿Cómo voy a lograr entender la palabra? ¿Cómo voy a lograr mejorar mi economía? ¿Cómo voy a lograr mejorar mi situación de pareja? ¿Cómo voy a lograr engendrar a Jesús en mí? El Espíritu Santo.
vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Recuerde que la sombra o la nube es otra manera de referirse a Dios. La nube bajaba sobre la tienda de Moisés y cuando bajaba esa nube dice que Dios le hablaba a Moisés. La nube, la sombra, quiere decir la presencia de Dios. Y vuelve y dice, por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios. Y pone como testimonio lo que les decía ahorita, los primeros versículos de este capítulo 1. Dice, mira también a Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que consideraban estéril. Y dice, porque acaso hay algo imposible para Dios. A ver, está eso. Hay una cosa difícil o imposible para Dios. Este mismo versículo lo podemos encontrar en Génesis 18:19, 18:14. Qué bueno nosotros ir pensando en eso, lo que nos parece tan difícil, será difícil para Dios. Dice, por ejemplo, en el Génesis, según el tiempo de la vida. Hay un tiempo, por supuesto. Hay un proceso, es natural, pero ya vendrá, ya llegará ese proceso. Bueno, María responde, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Miren qué bonito esto, hermano. ¿Qué pide María? Que se haga según la palabra. Ahí es donde entramos nosotros en la importancia de conocer la palabra, de entender la palabra, que se haga en ella según la palabra. En San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, hagan lo que Él les diga, dice María. Entonces aquí entramos de nuevo al cumplimiento de la palabra en nosotros. Es por la escucha de la palabra que nos vamos sanando, es por la lectura, es por la interiorización de la palabra que nosotros nos vamos sanando. Antes de decir esa palabra, ella dice esclavo, ¿cierto? La esclava. Yo me hago la esclava. Entonces, esa palabra a veces suena como dura, maluco, ¿cierto? Porque ¿quién quiere ser esclavo? Lo que pasa es esto. ¿Por qué el texto bíblico aparece así? Porque en el Imperio Romano, todos los que estaban bajo el poder del imperio eran esclavos del imperio. Entonces María, al ser de Nazaret, a su vez de Galilea, a su vez de toda esta zona de Judea, toda esta zona de Israel, de esta zona palestina, podemos decir hoy, ella estaba bajo el imperio romano. Todo el que nacía bajo el imperio romano era esclavo del imperio del emperador. Pero María está haciendo algo maravilloso. Yo no voy a ser esclava del imperio, voy a ser esclava de Jesús. Pero doulos, la palabra doulos en griego, ustedes la están viendo ahí en la diapositiva, no simboliza esclavitud por obligación, podría ser más bien siervo, pero por decisión, no esclavo por decisión. No porque el otro me esclavice, sino porque yo decido entregarme a él. Es lo que está diciendo María. Yo quiero ser la esclava del Señor, ¿cierto? Aquel que está sujeto, sometido al mando de otro y por ende privado de su libertad. Pero ese es el significado literal. Pero María al entregarse, no es que esté privada de la libertad, sino que le entrega su libertad a Jesús. Pues a Dios en este caso. Su libertad está en manos de Dios. Me pongo en tus benditas manos, como lo decía Santa Teresa. El que a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y si yo sé que Dios me basta, ¿por qué no me voy a entregar a Él? Como esclavo, como lo que sea. Por supuesto, Él no nos quiere esclavizar de ninguna manera, nos quiere libres. Y la libertad es para amarlo. Mire esta frase que
Me la encontré hoy estudiando un texto del Apocalipsis que estoy estudiando en este momento. Dice, la ostentación de la soberanía divina no tiene un fin narcisista. Recuerden, la palabra narcisista es como un amor por uno mismo. Dios no pretende ser un narciso. No es que Él sea egoísta y nos pida que nos postremos ante Él o que nos doblemos ante Él. No. Leamos bien la frase. Sino históricamente liberador. Dios se revela al hombre no para mostrarle lo grande que es, sino para salvarlo de las opresiones sociales, políticas, espirituales en las que se encuentra. Entonces, cuando yo me hago esclavo del Señor, soy libre. Cuando yo me hago esclavo del Señor, no es para que Él me oprima, no. No es para que Él me oprima, no. Al contrario, para que Él me libere. Nosotros nos dejamos esclavizar tan fácil por los políticos, nos dejamos esclavizar por el trabajo, por el alcohol, por nuestros propios miedos. Y Él, al contrario, nos quiere liberar. Cuando nos inclinamos ante Él, nos liberamos. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, lo veíamos ahorita. Listo, entonces María recibe todo esto. ¿Dónde se ve la transformación de María? ¿Dónde se ve la transformación nuestra? Que somos lanzados a la misión. Inmediatamente ya se va a visitar a su prima Isabel. ¿Cierto? Versículo 39, si están ahí juiciosos siguiendo el texto, dice, en aquellos días se puso en camino María, se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Recuerda que Isabel era prima. Ahora, Isabel es un nombre hermoso. Isabel significa Isha. Isa, cuando nosotros le decimos a una persona, a una mujer que llama Isabel, le decimos Isa. Isa o Isha quiere decir mujer en hebreo. Isa, mujer. Bet, B-E-T, quiere decir casa. El Dios. Isabel significa mujer que es casa de Dios. Como Israel es hombre que ve a Dios o que está con Dios o que permite que Dios lo habite. Entonces ella va a visitar a esa prima que se llama Isabel. Pero miren lo que sucede. Por la presencia de Jesús dice que saltó el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú. Miren las palabras para Isabel. Es lo que quiero que usted, perdón, para María. Porque todo lo que se dice a María, no lo dicen a nosotros. Mire Dios lo que dice. Dios lo que dice sobre ella. Ya lo leímos, ¿cierto? No, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, él heredará el trono de su padre, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Todo eso le dice Dios a María. ¿Qué responde María ante tanta buena noticia? Dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la transformación de ella, que deja que la palabra habite en ella. Y esa transformación la lleva a los otros, a amar a los otros, a bendecir a los otros, la misión. Acerca de algo para realizar ese sueño. Ya Jesús comienza a salvar desde el vientre de María porque empieza a hacer mover a Juan el Bautista en su interior, porque empieza a experimentar compañía y sabe, ya Jesús está haciendo sus obras por la obra de la misma palabra, porque él mismo es la palabra, ¿cierto? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y dice, Dios mío, ¿cómo es que ha venido la madre de mi Señor a visitarme? Luego el versículo 45 dice, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Oiga, qué bueno que guardáramos esta otra palabrita, tantas, toda una a una la podríamos guardar, pero mire qué belleza esta. Feliz, Amparito, Heriberto, Natalia, ustedes, si han creído que se cumplirían las cosas que fueron dichas o la palabra que Dios
les ha dicho. Por eso ella es feliz. Recuerda que el ángel lo primero que le dice es alégrate. ¿Por qué le dice alégrate? Porque ella ha sido capaz de creer que en ella se cumplirían las palabras. Eso es lo que va a transformar nuestra vida, muchachos, hermanos, en Cristo Jesús. La capacidad que tengamos nosotros de creer que la palabra se cumplirá en nosotros. Dijo María, alaba mi alma. Ahora, miren pues, los he ido llevando. ¿Qué dijo Dios a María? ¿Qué responde María? ¿Qué dice la humanidad sobre María? O sea, Isabel. ¿Cierto? Le dice dos cosas. ¿Cómo es que has venido a visitarme? Bendito el fruto de tu vientre y feliz tú que has creído. Y ahora María, ¿qué le dice a Dios? ¿Qué dice un hombre de Dios en su oración? ¿Qué dice una mujer de Dios? Vea. Alaba mi alma, capítulo 1, versículo 46. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de la esclava, de la dulos, de la que se entregó, ¿cierto? Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y ahí sigue el texto. Feliz, gozosa, esa es la transformación de María. Y es la transformación a la cual nosotros estamos invitados. María ya hace la misión y la misión la lleva a la alabanza, la lleva a la alegría, la misión la lleva al gozo, la lleva a la transformación. Miren, con todos los que yo comparto aquí, pues a la mayoría los conozco, prácticamente a todos, pero este es el que el Señor me ha puesto. Yo trabajé con Sandrita en un almacén en Junín, aquí en el centro de Medellín. Recién tuve la experiencia del Señor. Cuando yo llegué a Yeshua, cuando llegué a este caminar, estaba desempleado. Y fue el primer empleo que tuve después de la experiencia del Señor. Sandrita tenía muchas dificultades, muchas situaciones, muchas experiencias. Ella lo contará algún día en su testimonio. Ella era la administradora del almacén, o sea, era la jefe inmediata mía. Yo iba a Yeshua a muchas cosas, iba al grupo, en ese momento no me había casado todavía, con Genia, iba al grupo de mistas, a una comunidad, iba a una alabanza que se hacía los jueves, iba a la formación bíblica los miércoles a las 7 de la mañana, los sábados a las 8 de la mañana, iba a casi todo retiro que se ocurría. Yo trabajaba de 10 de la mañana a 8 de la noche en el almacén. Y el horario de la comunidad era a las 5 de la tarde los jueves. A esa hora nos reuníamos en la comunidad. Entonces, obviamente, estaba en el horario laboral. Entonces, yo le empecé a decir a Sandrita que yo estaba en una comunidad, que yo oraba, que yo le servía al Señor. Me dice, Sandrita, ¿de acuerdo de todo eso? Y entonces, Sandrita, obviamente, al principio me decía que no podía ir. Entonces, yo no podía ir a la comunidad porque estaba trabajando, ¿cierto? Pero entonces, yo lo que empecé a hacer por la gracia del Señor era que toda predicación a la que yo iba, yo quedaba conmovido, quedaba muy tocado. Entonces empecé a tener confianza con Sandrita y yo le empezaba a contar lo que vivía en la escuela, lo que aprendía. Y entonces ella se quedaba como impactada y me escuchaba 10, 15 minutos, media hora. Y después me decía, Jorgito, muy bonito lo que me está diciendo, pero hay que trabajar, vaya a trabajar a ver. Entonces yo me ponía a trabajar un rato. Pero a ella como que le gustaba y al ratico volvió y me decía, Jorgito, venga, sígame contando. Y entonces yo le seguía explicando cosas de la palabra, así como le estoy hablando acá, yo le hablaba hasta que me decía, Jorgito, hay que trabajar, va a llegar el patrón y nos va a ir aquí hablando. Iba pasando los días, yo, Sandrita, tengo reunión hoy de la comunidad. No puede ir porque usted sabe que don Juan se llama el patrón, don Juan no nos da permiso, no se puede. La cosa se quedó así, yo le seguía hablando y de tanto hablarle del Señor, de contarle la experiencia, y yo no lo hacía
con ningún propósito, y no que yo me quedaba lleno. O sea, yo he tenido una experiencia muy linda del Señor y eso me ha dado mucho gozo, porque yo iba a la predicación y yo me quedaba impactado. Entonces ella se empezó a impactar con esa palabra, entonces ella empezó a darme los permisos. Y ya era ella la que me decía, Jorge, aliste pues para que se vaya para la comunidad. Y yo, y si viene don Juan, que ella, no, tranquilo, yo arreglo con él si de pronto pasa alguna cosa, pero váyase a la reunión. Y entonces ya empezaron a surgir otras actividades o retiros, yo quería ir a un retiro, y entonces ya me tenía que ir el sábado como a las 2 de la tarde, o sea, trabajaba como 3 horas el sábado. Yo, Sandrita, ¿verdad que me puedo ir a ese retiro? Claro, Jorgito, váyase por su retiro. Y yo, y don Juan, es sábado, el fin de semana, más me necesitan aquí. No, tranquilo, váyase para su retiro. Hasta que la empecé a invitar y ella se animó a hacer un retiro. Y bendito sea el Señor que ahora está en comunidad allá en Yeshua, que sirve, que, mejor dicho, hasta consiguió esposo allá. ¿Cómo les parece? Que también está por ahí también está Carlos, su esposo. Entonces les cuento eso porque por el tema de hoy, cómo la palabra de Dios nos transforma. Cuando yo llegué, ella sí era una mujer más o menos de Dios, iba a misa por ahí de vez en cuando, pero de ir escuchando un ángel que le va hablando, que le va anunciando, fue motivo de bendición para mí, porque en ese campo laboral a veces no hay forma de uno asistir a las cosas de Dios, porque los jefes, pues obviamente están pensando sus negocios y sus empresas, pero ella fue abriendo el corazón y fue motivo de bendición para mí, y luego ella también vivió la experiencia que ha sido pues de gran alegría para mí y para ella y su familia. Entonces los invito para que cerremos los ojos un momentico y vamos a pensar en ese cambio que queremos dar, en eso que queremos que se transforme en nuestra vida. Pensemos un poquito en esa experiencia. Piensen ahí ustedes. Yo no sé cuando llegué allá a Filat y ese almacén, si Sandrita pensaba en que pasara algo en su vida, no me acuerdo. No sé, seguro ella esperaba o de pronto no, pero Dios sí tenía un plan para ella. A eso me llevó a ese almacén, a mostrar el rostro de Jesús. Él tenía un plan. Yo lo quería conocer más. Y ahí le empecé a orar y a decirle al Señor que yo no quería trabajar más para el mundo. Yo quería servirle a Él. Y a los 3 años ya empecé a trabajar en Yeshua. Y ahora por la gracia de Dios le sirvo de tiempo totalmente completo a Él, la lectura de la palabra, la oración y la predicación. En eso el Señor me quería transformar. ¿En qué se quiere transformar su vida? ¿Usted en qué quiere transformar su vida? No nos hizo el Señor para ser infelices, no. Por eso la primera palabra que le da María es alégrate. Isabel le dice, feliz tú que has creído. Alégrese, hermano, que me escucha, hermana que me escucha. Y serás feliz si crees. Ven, Espíritu Santo de Dios.